En este caso me tocó utilizar menos b entre 2 entre a, porque no puedo utilizar paréntesis, porque al utilizar paréntesis me da error la fórmula. Más b cuadrado, perdón, la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c entre 2 entre a. Lo debo escribir de esa forma. Si utilizo paréntesis me lo tira malo. Así, por eso me daba error de sintaxis ayer, porque utilizaba paréntesis. Pero si ustedes veo la pregunta que acabo de mostrar, que trabajo yo en 112, esa pregunta sí utilizaba paréntesis y no me daba error. Entonces no sé qué sucede. No sé qué sucede, por qué me da error cuando utilizo una cuadrática paréntesis y la otra no. Ok, eso era respecto a la pregunta de calculada opción. Que si se fijan, la forma de colocar la fórmula de la respuesta es bien compleja, porque hay que utilizar llaves igual y después la fórmula que es la respuesta. Aquí soluciones. Ok. Y como les decía, como estoy trabajando con la fórmula cuadrática, puedo revisar los valores que me generó. Puedo ver los valores que me generó y ver si me da algún valor que no sea permitido. Aquí trabajé con a igual a 2, b igual a 7 y c igual a 3. Me da valores. Aquí van a ver algo, más de alguno. Aquí, por ejemplo, me dice no. ¿Por qué? Porque el discriminante es negativo. 1 menos 18, menos 48. Es negativo el discriminante. Entonces aquí tendría que revisar estos números. Puedo poner aquí 9. Aquí también el discriminante queda negativo. Aquí también queda negativo. Eso es una forma, ¿eh? Pero como les digo, por eso no me gusta mucho esta calculada opción, porque es cierto que puede generar muchas opciones y todas son generadas al azar, así que la probabilidad que se le repita, si genera 100, la probabilidad que se le repita la pregunta a dos compañeros es muy baja. Pero el problema es eso, que hay que generar porque hay algunos números que dan problemas. Ok, continuando con la clase, vamos a hablar de la pregunta para rellenar. Vamos a hablar de la pregunta para rellenar, las respuestas anidadas y la combinada. Vamos a trabajar esos tres tipos de preguntas para hoy. Comencemos con la pregunta para rellenar. Esta es bastante fácil. Vamos a darle siempre, voy a la categoría que he trabajado, unidad 1. Vamos a crear una nueva pregunta y aquí busco donde dice pregunta de rellenar. Aquí está. Pregunta de rellenar, espacio en blanco. Este tipo de pregunta, siempre el nombre de la pregunta es la codificación que voy a utilizar. Rellenar 01. Aquí escribe el enunciado. Puede utilizar, vamos a trabajar ahora, hemos trabajado mucho con matemática pura. No sé por qué hoy me puse a pensar eso y creo que podemos trabajar algo de matemática aplicada. Vamos a trabajar en el caso de programación. Hace tiempo no la doy. Entonces, supongamos que le doy, dado el siguiente código, complete los espacios en blanco. Entonces escribe aquí vamos a hacer algo rápido. Bueno, podemos aquí me pregunta en las opciones qué tipo de carácter delimitador necesito. Entonces aquí ustedes escogen si quiere llave, corchetes, llaves, numeral, arroba, porcentaje o plecas. Voy a trabajar con los corchetes. Entonces, no, los corchetes los trabajo en programación. Vamos a trabajar mejor con
con porcentaje en este caso. Entonces, donde yo quiero que aparezca el espacio para que el estudiante complete, aquí voy a colocar porcentaje, porcentaje. Entonces significa que va a tener que rellenar ese espacio. In main y coloca aquí. Entonces le puedo colocar aquí otra vez porcentaje, sería cout menor menor, hola mundo, contra pleca n, cierra comillas y coma, y aquí le vamos a colocar return 0 y termina el programa. Como les digo, no, hace tiempo no hay programación, así que posiblemente algún error haya cometido. Y le doy guardar. Entonces la pregunta al estudiante le va a aparecer de la siguiente forma. Dado el siguiente código, complete los espacios en blanco. Include your stream. Use namespace, y aquí entonces él puede utilizar la forma de arrastrar o la puede cambiar en rellenar espacio. Entonces aquí les tiene que escribir std, aquí va a escribir el cout y aquí va a escribir return 0. Y aquí el programa lo revisa. También, como pueden ver, lo puedo utilizar como yo lo utilicé en una pregunta que sugería. Le doy 3 ecuaciones y él tiene que clasificar qué tipo de ecuación es. Y aquí en este caso es desplegable. Usted decide cuál utilizar, si utiliza desplegable o utiliza que él tenga que rellenar. Creo que en el caso de programación conviene más que él tenga que escribir. Puede colocar también de arrastrar y soltar. Si le coloca espacios fijos, todos van a tener el mismo espacio para que no vayas a saber cuál va. Si se fijan, en todos cabe return. Él puede utilizar esa alternativa, ¿verdad? Por descarte una le tiene que salir buena. Una le tenía que salir buena y fue la última. Ese es un caso en donde hay preguntas sobre esta pregunta es bien básica, es bien fácil de hacer, solo hay que saber escoger el carácter delimitador, porque en clase de programación no puedo utilizar el numeral porque recuerden que así yo utilizo las librerías. No puedo utilizar los corchetes porque cuando trabajo con arreglos utilizo los corchetes. No puedo trabajar con llaves porque las llaves lo que me indica es como grupo. Entonces, pues, en este caso, más opciones, debo de saber cuál puedo utilizar. En este caso, podría utilizar las plecas. Lo que pasa es que la pleca, recuerden que también sirve para división. Entonces creo que aquí lo más sano es el porcentaje o la arroba. A menos que estén trabajando con otro lenguaje. Preguntas sobre este tipo, sobre el tipo de rellenar. ¿No hay preguntas? Ok. Vamos con las siguientes preguntas. Estas preguntas yo considero, las preguntas que son la combinada y las respuestas anidadas, yo considero que tienen como que no están bien implementadas en la plataforma Moodle. Las voy a enseñar, pero estas preguntas hay que tener mucho cuidado al momento de usarla. La combinada, esta que está aquí, son preguntas donde usted puede escoger dentro de un mismo ejercicio respuestas que sea de selección múltiple o selección única, en este caso, preguntas de completación. Por ejemplo, me dicen en este caso que la f de x es igual a 4 menos 2 elevado a la 2 menos x.
la imagen de menos 1. Entonces él tiene que calcular la imagen de menos 1 es menos 4. Él debe colocar el número, pero también puede ponerlo a que elija. Fíjense bien que la pregunta 2 y la pregunta 4 es casi la misma pregunta, solo que en la número 2 él debe escribir el número y en la número 4 él debe elegir el número. Y aquí me preguntan, la función es tipo. Okay. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Alguien puede decir que no estudió? Dice que es una función cuadrática. Cuadrática. Entonces aquí le califica. Aquí en la primera no rellenó, no dijo si era decreciente o creciente, no dijo cuál, la imagen si está buena, el tipo de función no es cuadrática. Y aquí me dice respuesta parcialmente correcta. Entonces, ¿cómo se crean estas preguntas? Bueno, le doy aquí, me doy siempre a la categoría que estoy trabajando. Le doy crear una pregunta nueva y aquí dice combinada. Aquí está combinada, está abajo de calculada simple. Le doy clic en agregar. Aquí le escribe el nombre. Aquí es donde yo siento que esta pregunta está mal implementada. Porque miren, debo utilizar esto que está aquí. Entonces, esto que está aquí, la primera, me dice que es respuesta múltiple. Entonces, si quiero que sea de varias partes de respuesta múltiple, puedo decir aquí, vamos a ver. Es un comando de salida. Esa es la pregunta número 1. Podemos decirle aquí, pregunta número 1. Perdón, me equivoqué. Pregunta número 1. Es un comando de salida. Entonces este va a ser respuesta múltiple. Esta va a ser pregunta numérica. Si quiero una numérica, si quiero otra respuesta múltiple, entonces debo decir acá, voy a copiar esto, aquí, otra respuesta múltiple. Y puedo decir, es un comando de entrada. Aquí tendría que decirle, perdón, pregunta 2. Pregunta número 2. Es un comando de entrada que también va a ser de respuesta múltiple. Si quisiera una numérica, tendría que utilizar ese comando. Entonces es lo que les decía, como que está mal programada porque uno tiene que escribir esto. Y cuando la pregunta está bien programada, aquí aparece un botón para generar la pregunta. Numerical. Creo que así era el comando. Ya no me acuerdo cómo era el comando. Aquí, función, perdón, se me olvida decirle. Pregunta número 3. Función para la raíz cuadrada. Que esta va a ser de escribir. Y pregunta número 4 es de seleccionar en un menú. Puedo decir función para valor absoluto. Ok, entonces aquí me van a aparecer, como tengo la primera, que es de respuesta múltiple, la segunda, voy a hacer más grande esto. La primera es respuesta múltiple, la segunda es respuesta múltiple, la tercera es de respuesta corta y la última es de seleccionar en un menú. Entonces aquí me va a aparecer la primera, cuánto le quiero dar, qué peso le quiero dar. Le puedo decir que va a valer 30% la pregunta. Entonces, como estamos hablando de funciones de salida, voy a colocar aquí cout, voy a colocar en L,
voy a colocar system y ¿qué otra función? Y le pongo barajar y vamos a ver qué otra función. Return. Y aquí se le... Aquí creo que tengo que guardar. Aquí está. La segunda pregunta, aquí le puedo decir que esta solo va a valer 20. Era comando de entrada. Voy a poner sein siempre que me la baraje. Esta es la correcta. Aquí no sé si aquí, así le coloqué la correcta. Ok, sein, voy a poner siempre system, voy a colocar aquí cout, voy a colocar nl. La tercera, vamos a agregarle un peso de 25%. Aquí me pregunta si importan las mayúsculas. Le digo que en este caso es importante. Función raíz cuadrada. ¿Cuál es la función raíz cuadrada? SQRT. Y la última, que es de selección, pero es como un menú. Y en este caso, la primera es la correcta. Las últimas tienen que ser los distractores. Era función para valor absoluto. Entonces vamos a decir que la función para valor absoluto es apps, que es la correcta. En la segunda vamos a poner los distractores. Vamos a colocar vapps, val apps y otra que se va a llamar val b. Vamos a ver aquí hay que colocar match -nw y entre paréntesis la respuesta. Sin paréntesis, entonces bueno, ahora me está diciendo no sé por qué no me lo está aceptando sin paréntesis. Déjenme consultar cuál es el comando. Sí, es el mismo comando. Es mw, perdón. Ahí está. Entonces cuando yo la muestro aquí, puse, es un comando de salida. Cout. Es un comando de entrada. Sein. Función para raíz cuadrada. Aquí él debe escribir SQRT en minúscula, así como lo escribí yo. Y función para valor absoluto me aparecen. Y ahí está. Dentro de una pregunta hay 4 subpreguntas. Esta es la pregunta combinada. En esa pregunta combinada recuerden que para utilizar la respuesta van a escribir match-mw espacio y entre paréntesis la respuesta. Usted coloca aquí si es importante las mayúsculas o las minúsculas. En este caso, como es programación, es importante que vaya con mayúscula, que haya diferencia entre mayúsculas y minúsculas, porque si usted recuerda en los compiladores, eso es una gran diferencia. En C++ no es lo mismo escribir sein con mayúscula que en minúscula. Con mayúscula no la va a reconocer la función.
Esta es la pregunta combinada. La otra pregunta, la que se llama anidada, aquí está casi al final, dice respuestas anidadas, entre paréntesis close. Esta es muy parecida a la anterior, pero en esta yo he encontrado unos grandes inconvenientes que no me gusta mucho. En aquella el inconveniente es que usted tiene que aprenderse esos comandos para saber si la pregunta va a ser de selección, de completación o de enlistar de la lista, de seleccionar en la lista. Vamos a colocar aquí, esta es la pregunta close, que se parece bastante a la anterior. La ventaja es que aquí no me aparece lo que voy a escribir, sino que debo de ampliar el menú, ¿verdad? Y utilizar este de aquí. Este es el editor para las preguntas close. Le doy clic y aquí me pregunta cómo quiero la pregunta. Respuesta corta, diferencia entre mayúsculas y minúsculas, menú desplegable en línea en el texto, columna vertical de botones. Estos dos son como selecciones y este último es numérico. Aquí escojo yo qué tipo de pregunta quiero. Puedo decir en bueno, primero tengo que agregar el enunciado. Pregunta número 1. Vamos a utilizar la misma anterior, de la combinada. Función para el seno inverso. Entonces, esa es la pregunta. Aquí le agrego y escojo cualquiera. Voy a escoger columna vertical de botones. Entonces aquí voy a colocar la primera respuesta, que sería seno-1. Esta no es la correcta. Voy a colocar otra que va a ser seno-1. La otra que va a ser arc-sen, que tampoco es la correcta. Voy a colocar arc-sin, que tampoco es la correcta, y a-sin, que es la correcta. Voy a agregar otro distractor, a-sin. Esta es la correcta, perdón, a-sin. Entonces le doy aquí insertar, ya me crea todo lo que necesito para la pregunta. Entonces vean, cuando le abro pregunta, me dice función para el seno inverso. Entonces sen-1, aquí me aparecen todas las opciones. Yo escojo cuál es la que deseo. Ok. Van a ver la diferencia. La otra es función para el coseno inverso. Voy a utilizar la otra forma que decía, fila horizontal de botones. Aquí voy a colocar solamente a cos, arc, cos y cos-1. Entonces, si se fijan en el horizontal, me aparecen de esta forma. Me aparece de esta forma. Aquí depende de cómo he escogido la pregunta. ¿Cuál es el inconveniente que miro en esta pregunta close que yo considero que debe estar mal implementada? Me parece que la DGT tendría que revisar. El problema que tengo con el close, aquí perdón me faltó, que es la pregunta número 2. Número 3. La forma exponencial de la expresión y es igual al logaritmo base 3 de x más 1 es 2 puntos. Perdón.
y más 3 es igual al logaritmo base 3 de x más 1 es, ok, lo voy a escribir primero en la forma, lo que tengo aquí, y más 3 es igual al logaritmo base 3 de x más 1. Lo que me dice que lo escribo en la forma exponencial. La forma exponencial sería 3 elevado a la y más 3 es igual a x más 1. Esta sería la forma exponencial. Necesito que el exponente sea y más 3. Ok, esta es la respuesta correcta. Lo voy a copiar. Voy a colocar siempre el menú desplegable. Fíjense bien que la respuesta lleva llaves. Estos no son necesarios. Pero es necesaria esta llave, porque si yo le quito esta llave, va a decir 3 a la y más 3. Si yo le quito esa llave, lo que me va a entender el látex es esto. 3 elevado a la y más 3. Y yo necesito que el más 3, vaya en el exponente, entonces yo necesito esa llave. Voy a copiar esto mismo, pero diciendo aquí que es x. Y aquí voy a decir que es 3 más 1. Y aquí voy a colocar otro distractor que voy a decir aquí y menos 3 y x menos 1. El problema es que esta pregunta, cuando detecta esta llave, aquí termina y me da error. Ya van a ver cuando la guardo. Me tira un error. Entonces aquí es donde siento que la pregunta está mal implementada. Cuando trabajo con exponentes, o sea, cuando la pregunta lleva una llave, ahí hay problemas. Y me tocó aprenderla por la mala. ¿Dónde está? Perdón, aquí está la close. Entonces me da ese error. Cuando llevo llaves, si le quito la llave va a ver que todo va a salir bien. El problema es que si le quito la llave, ya estoy cambiando el ejercicio, la respuesta. Ninguna de ellas va a ser la correcta. Miren, aquí no me dio ningún error, pero que creo que, no sé, creo que el caché no. Ahí está. Pero ni siquiera me muestra la pregunta. Perdón, aquí creo que debería. Aquí me hizo un cambio en la fórmula. Entonces, aquí quitemos esto, pongámosle con dólar. Dólar y quitémosle aquí las llaves y van a ver que aquí no hay ningún problema. Entonces aquí yo siento que la DGT tendría que revisar si es que el paquete está mal implementado o simplemente no me sirve cuando trabajo con. Miren, aquí sí no pasa nada. Miren lo que les decía, que el 3, sin esas llaves, el 3 pasa a sumar. Y necesito que se esté sumando en el exponente. Entonces, cuando utiliza llave la pregunta, definitivamente close no le sirve. La ventaja que tiene es que usted aquí con este close la ventaja es que usted aquí puede agregar todas las subpreguntas que desee. Usted quiere una pregunta numérica, podemos decir
Y aquí coloca usted la numérica. Y aquí coloca el valor correcto. Aquí no quiero hacer eso. Vamos a decir que esto es igual a 4. Y aquí le coloca menos 1, 1. Me equivoqué. Y aquí insertar un campo. 4. Y aquí le inserta. Bien, aquí tiene la pregunta. No me detectó el látex. No sé por qué no detectó el látex. No, así está. Es cierto. Aquí trabajo con frac. Gracias por la ayuda. Es cierto, en el látex de aquí solo se trabaja con frac. Entonces la pared, vaya, no me lo guardo. No sé si lo había guardado. No sé qué sucede, que no lo quiero trabajar. Ya este es el problema de la plataforma, no de la pregunta. Sí. Lo mismo que estoy utilizando. A ver si es que... No me lo quiere trabajar. Bueno, aquí este problema de la plataforma que no me está queriendo escribir como fracción esto. No sé si estarán haciendo alguna modificación. Sí, me lo escribe. No sé qué está sucediendo, que no me está actualizando. No sé si es que estarán dando algún mantenimiento. Ahí está ya. Y aquí coloca el valor de la respuesta. Bueno, esa es la pregunta close. Parece que no sé, pero pareciera que están dándole mantenimiento a la plataforma Moodle, porque cuando uno guarda la pregunta cuesta que la actualice. Y no me estaba trabajando con él. No me lo está guardando. Tal vez está saturada, sí, puede ser que esté saturada el campus. Lo que pasa es que se supone que esto lo está manejando Amazon y
Amazon se supone que tiene capacidad para trabajar con más de 20.000 personas en un mismo momento. No tendría que suceder eso, pero sí parece que hay problemas con la plataforma. Esto no es problema de la pregunta, ya es de la plataforma en sí. Bueno, esta es la pregunta close. Como le dije, la pregunta close con la combinada se parecen mucho. El problema de la combinada es que los comandos hay que copiarlos y aquí ya se los crea con el cuadro. La desventaja de la close es que no puedo utilizar llaves dentro de las respuestas porque le genera problemas. A saber si eso es lo que me está dando problema ahorita, que utilicé llaves y que eso quedó en el caché. Bueno, ¿qué otra pregunta nos queda por aprender? Yo le estoy dando las ideas a ustedes para que ustedes la utilicen en sus exámenes. De ahí depende la creatividad de cada uno de ustedes. Ya vimos las respuestas anidadas, ya vimos la respuesta combinada. La única que nos queda pendiente es la respuesta de álgebra. La respuesta de álgebra y la fórmula. Que la fórmula les voy a compartir algunas fórmulas. El problema de la fórmula es que también como que el creador del tipo de pregunta es muy bueno, el tipo de pregunta es muy bueno. El problema es que como que todavía está en fase beta. Por ejemplo, acá me dice vamos a ver, nada más. Esta pregunta es muy buena porque sí se puede. Aquí me dice de que las raíces de este polinomio son, y aquí debo escribir el número. La forma de escritura aquí es bien complicada porque va a depender. Si usted quiere escribir 3 espacio x para referirse a 3x al cuadrado, entonces aquí en este tipo de preguntas usted tiene que capacitar al alumno de cómo debe escribir la respuesta. Entonces esa la vamos a mencionarla mañana. Hoy quiero por lo menos introducir la pregunta de álgebra, que es la que muchos van a utilizar. La pregunta de álgebra tiene la ventaja de que usted le escribe una función o una expresión con variables y ya puede hacer el desarrollo y va a comprobar la respuesta. Por ejemplo, en este caso yo utilicé una función cuya gráfica es una parábola con vértice en 1,-2 y pasa por el punto 4,16. Entonces el estudiante debe escribir aquí la fórmula. Puede escribir x por x, 2 por x menos 4 por x. Y le da clic que le muestre la respuesta. Esto es lo que le escribe el alumno. Y se la pone buena porque es la misma expresión que la que está configurada en la respuesta. La respuesta puede ser 2x al cuadrado menos 4x. Entonces aquí ocupa una capacitación del alumno porque tiene que saber cómo escribir el cuadrado, cómo escribir fracciones, utilizar paréntesis. Así que para este tipo de preguntas es bueno que usted haga ensayos con el alumno y explique cómo debe escribir. Tal vez uno que ha trabajado con algunos paquetes ya está acostumbrado a este tipo de notación, pero hay alumnos que no saben esto y es bueno enseñárselos. Este es mi ejemplo. También puede ser: resuelva la siguiente ecuación diferencial y le doy esta ecuación lineal. Él debe resolverla y escribir aquí la respuesta. También podemos trabajar con esta. Resuelva la integral de 3x menos 1 sobre x cuadrado menos x más 1, diferencial de x. Y aquí le da algo que debe saber. Aquí puedo utilizar cualquiera de las dos y le va a dar correcto. Aquí está la respuesta. Y puedo también utilizar esta. Claro que este solo es para que vea. También la coloca buena.
Muy importante es explicarle cuál es la constante. Fíjese bien que voy a copiar la misma respuesta que estaba programada, pero en lugar de K le voy a colocar C. Me dice que no conoce la variable C. Y ese puede ser un impedimento para que entonces hay que decirle al alumno cuál es la variable de la constante, perdón, de la constante arbitraria que va a utilizar. En este caso la pregunta, perdón, es K minúscula, yo puse K mayúscula. Miren, este es el tipo de pregunta que más les puede servir, pero que más tiempo requiere para hacer, porque hay que considerar muchas cositas. Esta pregunta la vamos a ver mañana y después de esto vamos a empezar a crear cuestionarios, que es la parte que nos interesa. Usted puede crear cuestionarios, yo aquí tengo algunos ejemplos de cuestionarios, vamos a ver aquí. Yo a mis alumnos en 112 siempre le doy 2 intentos. Esta prueba vale 10 puntos, es la prueba acumulativa. Y tiene 30 minutos para hacerla. Y si se fija, yo le doy bastante tiempo, le doy del 17 de mayo hasta el 24 de mayo. Yo les doy el tiempo que necesiten. Eso sí, que una vez que comiencen la prueba solo tienen 30 minutos. ¿Por qué lo doy de esta forma? Porque siempre me salen con que mire, que es que tenía problemas con internet ese día. Así que darle más tiempo, eso no va a cambiar nada, porque las preguntas son al azar. Puedo previsualizar un intento y me lo da de esta manera. Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales, el conjunto de solución es, y aquí debe escribir la respuesta. Le doy esta función, f de x es igual al logaritmo base 2 de x más 1 menos 1. ¿Ya? Que coja aquí si es creciente decreciente o... Le doy una función cuadrática, le doy la ecuación de una recta que tiene que escribir la ecuación de la recta. Y le doy una función exponencial y él tiene que escoger aquí los interceptos. Si no hay, perdón. La asíntota que él puede decir que es y igual a 9, o puede decirle que no hay, o puede decir solamente 9. La monotonía. Claro, este es un intento. Pero vamos a ver. Comenzar una nueva previsualización me da otra función. Y si comienzo otra, me da otra función. ¿Verdad? Entonces puede ser 2 intentos y no va a tener las mismas respuestas. Y muchas de estas preguntas pues requieren su tiempito, que se pongan a trabajar. Entonces esto es lo que vamos a ver nosotros. ¿Cómo generar este cuestionario? Claro que usted necesita alimentar el banco de preguntas. Porque si su banco de preguntas solo tiene 2 preguntas, pues solo 2 preguntas le va a salir. Ok, esto lo vamos a ver el día de mañana. Por hoy nos vamos a quedar aquí. Recuerden que ya vimos entonces las preguntas tipo close y tipo combinada. Y también vimos la de rellenar. Que la de rellenar es muy útil cuando se llevan clases como análisis numérico o programación. Usted le puede dar una parte del código y que él complete la parte que necesita. También se me olvidó, porque también tengo de estadística, se me olvidó mencionar de estadística, que en la estadística puede trabajar con el tipo combinado. Puedo crear una combinada. Dado el siguiente conjunto de datos. Ahí le da aquí 1, 3, 5, 7 y 9. Entonces, de respuesta múltiple. Entonces, pregunta 1. Pregunta número 1. Vamos a colocar aquí un valor mejor. 12. 5 es 2 puntos. Entonces puede decir mediana, media, moda, desviación, estándar, varianza.
La pregunta, la numérica, la mediana, perdón, la media es 2 puntos, que es la segunda, que es la numérica. Aquí usted coloca la respuesta. Que la media sería, en este caso, 5.6. 5.6. Aquí sería pregunta número 2. La media es, y ya aparece aquí. Pregunta número 3. La suma es la media posicional, 2 puntos. Y aquí el de escribir en la 3, que es de palabras, tiene que escribir aquí match-mw entre paréntesis mediana. Y aquí sí le coloco que no es importante que lo escriba con mayúscula o minúscula. Y la última, que es de seleccionar un número. Aquí no se me ocurre nada, voy a dejar este en blanco. Solo coloco 3 preguntitas de aquí. Entonces vamos a ver la distribución, va a ser 33 cada una. Para no dejar la pregunta, quería combinada 0,2. Entonces aquí aparece 5 es, y aquí va a escoger cuál es la respuesta. Dice que el 5 es la moda, la media digo que es 5 y la media posicional es la moda. Ahí me lo reviso. Ahora sí lo revisamos, cuando estamos bien, es la mediana. La media es 5.6 y aquí sería la mediana. Miren que aquí .6 y aquí puedo escribir mediana con mayúscula. Como le puse que no es indiferente, me la tiene que colocar buena. Y es una preguntita así rápida para los de estadística, para no estar haciendo varios ejercicios, sino que le da un conjunto de datos y le puede pedir ahí media, mediana, moda, varianza, desviación estándar. Y si le dice que es una muestra, le puede poner que seleccione cuál de las dos varianzas es, que serían el tipo de desplegar el menú. Entonces hoy sí creo que les di un poquito de ideas a los de estadística y a los de aplicada para que también lo hagan en sus exámenes. Y pues recuerden que esto es de creatividad, yo les doy ideas, pero estoy seguro que más de alguno de ustedes me va a enseñar mucho con sus preguntas. Que también eso lo quiero que lo veamos mañana, cómo importar y exportar preguntas. Eso lo voy a hacer yo. Voy a exportar estas preguntas que tengo aquí, las voy a exportar y les voy a dar ese archivo para que usted después lo importe en sus cursos y pueda ahí copiar las ideas. Copiar la idea de mis preguntas, ¿verdad? De repente la pregunta en sí no le sirve, pero sabe que esta pregunta me puede servir para esto, entonces solo modifica lo que tenga que cambiar y ya trabaja en ella. La duplica y la modifica. Entonces aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Disculpen que me pasé un poquito de tiempo, pero quiero que ustedes también le saquen todo el provecho el curso, así que es posible que me emocione y que me pase, pero ahí disculpen. Ok, muchas gracias a todos entonces y nos veremos el día de mañana, que ya mañana terminamos el curso. A todo esto, Miriam, tengo una pregunta. Porque usted me dijo que tenía unas preguntitas, no sé si ya las puedo responder o todavía no hemos entrado a ese tema. Miriam. Hola a todos. Pues sí, ha respondido muchas, está dando la clase, así que por ahora estoy
Ok.